Señor Rafael era un niño cuando yo lo conocí, grande de porte y grande de corazón. Pero lo más hermoso de Rafael es que tiene un sentimiento y un corazón de cambio, y especialmente para los más necesitados. Mucha fe ha tenido siempre en todo, y eso yo creo que lo ha llevado adelante. Mamá, yo le prometo que voy a hacer lo máximo en economía, voy a llegar a tener mi doctorado y después va a ver que hasta presidente de la República voy a ser. Lo que pueden esperar los ecuatorianos, hombre sencillo como la mayoría de los que nos ven, 100% de su tiempo en función de su pueblo, con todas sus energías, sirviendo a la patria. Lo que no deben esperar es un Mesías, un hombre con todas las respuestas, un hombre con todas las recetas. Eso no existe, mis queridos amigos. De esta salimos todos juntos. No es un hombre que va a rescatar al Ecuador, es todo un pueblo. Si yo puedo ser el facilitador para ese cambio, ahí estaré. Pero todo un pueblo va a sacar de la crisis a la patria. Yo llegué en el 2001 al país y encontré un país desmoralizado, descompuesto, desesperanzado. Sentí una frustración al ver lo que estaba pasando en el país, cómo se daban las medidas absolutamente equivocadas, no en función del bien común, no en función de las necesidades del país, sino en función de los grupos de interés, de los banqueros, de la politiquería, de la burocracia del Banco Central, de las burocracias internacionales. Tal vez la palabra que mejor define la situación en que encontré el país es descomposición. Entre otras cosas por la tragedia de la migración. ¿Qué familia no tenía un ser querido, un familiar, un amigo, fuera, a la fuerza, no por voluntad propia, porque el país le había negado oportunidades? Me siento mucho mejor aquí. Yo también he viajado a España, estaba por 10 meses por ahí, me sentía bien triste dejar mi país y yo trabajaba con la empresa ferrocarril que transportaba y trabajaba, al ver que no había, me sentía muy triste. En el país, durante muchos años, se trazaron planes y proyectos para construir el ferrocarril. Pero la situación económica estaba muy mal en esas épocas y todo el mundo ahí migraban, entonces pues fui también una de ellas que tuve que emigrar a Bélgica. Ahí trabajaba así en una casa, cuidaba niños y arreglaba la casa también. Era bueno, no poco, sino bastante difícil por el idioma, ni idea de saber francés. Pero uno por la necesidad y por lo que estuve tan endeudada, porque yo fui endeudándome aquí, tuve que pedir un dinero prestado y yo tenía que buscar de todas formas y trabajar. Yo dejé a mi familia, era muy doloroso, extraño estar fuera de la familia. Mis hijos eran pequeñitos. Un hijo quedó de 1 año, 4 meses se quedó y se enfermó. Una época donde nos pidieron nuestros documentos, entonces como no teníamos nada, o sea, papeles, nos deportaron acá. Nos cogieron así, como estuvimos en la casa y pues salgan. Y nos tuvimos que regresar sin nada, nada, lo que es nada. Se fue por algo y regresar sin nada, pues es algo muy duro. Yo estaba sin trabajo por motivo de mi discapacidad. Me sentía excluido de la sociedad, ¿no? En ese tiempo a los discapacitados más bien eran como votados. Incluso pues la sociedad mismo, incluso las familias mismo, como que les daba vergüenza de tener una persona con discapacidad. Yo terminé el bachillerato y andaba buscando trabajo y lo emocionaban, luego iba, ya no le daban o lo tenían unos 8 días. Entonces él venía ya desmoralizado de allá, ya decía, ya no, ¿qué puedo hacer? Sí, había discriminación, más que todo, y lo trataban, o sea, como decir, de hacer a un lado, ¿no? Mi mamá, pues, siempre ha estado conmigo y siempre me ha dado esa libertad. De hecho, pues, me educó, ¿no? También igual, porque no me hizo a un lado, nunca. En nuestro medio, un pueblo tan pequeño, una provincia pequeña, terminaba la escuela, muy pocos continuaban pues el bachillerato, menos todavía la universidad.
De alguna manera, quienes tenían ciertas posibilidades económicas lo podían hacer, el resto no. La educación era denigrante para la gente pobre. Las escuelitas igual, era infraestructura muy antigua, eran botadas, descuidadas, tenían un profesor para todas las aulas, para todos los cursos. Igual los colegios, como todo colegio fiscal, abarrotado de estudiantes, 40, 45 estudiantes por cada aula, con pupitres viejos, rotos, tenías que madrugar para conseguir un pupitre, ir a buscarlo y llevar hasta tu curso. Antes la educación era un privilegio y no un derecho. El socialismo del siglo XXI se puede resumir en justicia, justicia en todas las dimensiones, justicia social, justicia de género, justicia étnica, ¿no? Y justicia generacional. Y eso es lo que más necesita el mundo, creo yo. Pero sobre todo América Latina, la región más desigual del planeta. Yo no veo otro camino para América Latina. El neoliberalismo, el sálvese quien pueda, la libertad de los neoliberales, que es la no intervención. Cuando usted tiene gente acá, con todas las oportunidades, todas las capacidades, gente que nunca tuvo nada, eso es masacre, ¿no? Para el socialismo del siglo XXI, la verdadera libertad es la no dominación. Y luchamos para eso, para que nadie sea dominado, para que todo el mundo goce de la verdadera y plena libertad. Con el feriado bancario, en mi caso, que ganaba 100.000 sucres, cuando fui a cobrar, luego de la dolarización, lo que me dieron es $4. Entonces eso quebró los presupuestos de todos los hogares. Porque los ancianos enfermos no son negocio. Porque las personas con enfermedades catastróficas no son negocio. Y a las personas que querían hacer de la seguridad social un negocio, obviamente no les convenía hacerse cargo de eso. Que con una seguridad social que era el reflejo de un Estado mal manejado, el reflejo de esa ideología que querían vendernos, de que todo lo malo era el Estado. Ningún gobierno desde 1985 hasta este gobierno cumplió con el pago de 40% de pensiones a la seguridad social. Nunca pagaron. Y no solamente que el gobierno ha pagado esos 888 millones de dólares, sino que al momento está absolutamente al día en absolutamente todos los pagos que se relacionan a las pensiones. Sí, no nos han 40% a esta fecha. No, en la actualidad tenemos la ventaja de que se han... La salud, cuando yo trabajaba, pues obviamente tenía falencias. En cuanto a presupuesto, no teníamos los recursos necesarios como para poder trabajar y solventar una salud como ahora, pues de acuerdo a la Constitución, unos hospitales que prácticamente no tenían lo necesario. Quien tenía dinero pues se salvaba, el quien no moría en los hospitales. En ese entonces, ¿qué tomografías? ¿Qué ecografías? Yo creo que ya tenemos que ser más sensatos y hablar la realidad y hablar con claridad de lo que ahora teníamos y que antes no teníamos. Yo creo que ahora tenemos lo que nunca tuvimos en el pasado. Donde el ciudadano común tenga oportunidad de competir y vencer a esas maquinarias electorales y multimillonarias llamadas partidos políticos, donde los legisladores respondan a la ciudadanía, no a sus partidos, que, insisto, no representan absolutamente a nadie. Por eso creemos necesaria esa revolución constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente, pero repito, de ninguna manera es suficiente. Le queda mucho camino por andar, pero aunque sea, ya marcamos el rumbo. Para ganar elecciones se decía cualquier cosa. Fíjese el gobierno de Lucio Gutiérrez, llegó al poder con un discurso de izquierda y el centro de su programa político y económico fue un tratado de libre comercio con Estados Unidos que nunca lo propuso en campaña. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Entonces esa era la norma en la acción política del Ecuador. Cuando en democracia lo que se hace es presentar una propuesta, un programa de gobierno al mandante, y el mandante lo aprueba y lo ordena en las urnas, y eso es lo que hay que hacer, se elige un programa de gobierno. Eso es lo que presentamos al pueblo ecuatoriano. En el centro de ese programa estaba la revolución constitucional, la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, y no perdimos tiempo para cumplirlo. Eso fue muy importante, no solo para esa reforma política y dentro de esa reforma también lo económico, porque también se reformó. Era devolver la fe en el pueblo, que hay gente seria, honesta, que cumple lo que dice.
En nuestro país, una de las razones que mantuvo por años a la educación en uno de los peores niveles de calidad en el continente fue la politización enquistada en las aulas escolares. Vamos, Jorge, haz meter a la gente, haz meter a la gente. Que se suba, que aquí no van a burlarse de nosotros, mi hermano. La Unión Nacional de Educadores, el brazo político del Movimiento Popular Democrático, paralizaba las labores educativas en cualquier momento. Su proceder era irracional y violento, generando inestabilidad y vulnerando los derechos de niños y jóvenes. Como yo vivo en Chimbo y estudiaba en Guaranda, tenía que viajar todos los días hasta mi colegio. Había paro de los maestros, nos cerraban carreteras, teníamos que cruzar caminando, a veces ya no podíamos ni siquiera cruzar. Entonces, creo que los primeros años sí, eso es lo que recuerdo. Lo que había era el secuestro de la educación por parte de un partido que se llama extrema izquierda, en verdad el partido más conservador de la historia de este país, porque se oponía siempre a todo, porque lo que defendía eran sus espacios de poder y había destrozado totalmente la educación. Pero para nosotros es extremadamente claro. Si hubiera tenido que escoger solo una cosa para hacer en estos 10 años, hubiera sido la revolución educativa. Sin revolución educativa no hay revolución ciudadana, no hay nada. El futuro está en educación. Luego se vinieron las pruebas de admisión para las universidades, las becas del gobierno, becas nacionales, becas internacionales. Para entrar a la universidad tenemos que dar la prueba del CENESID, la prueba de admisión, en la cual a partir de cierta nota eres acreedor a una beca internacional o beca nacional. Obtuve 978 puntos, entonces tenía la oportunidad de estudiar en una de las 150 mejores universidades de todo el mundo, con todo, absolutamente todo pagado y no tenía que devolver absolutamente nada. Le aposté a este proyecto, aposté a Yacha y creo que es la mejor decisión que he tomado. Yo le he dicho, lo más importante es la educación. Pero en el corto plazo, usted puede tener una vida feliz, un gran nivel de bienestar sin saber leer ni escribir, pero sin tener buena salud no lo puede hacer. Claro, hay patologías que no se pueden curar, pero hay otras que no solo se pueden curar, son evitables, porque la salud preventiva es muy importante. Aquí tenemos todavía muchas patologías de la miseria. Ahí sí podemos hacer estudios de casos, ¿no? Gente que se nos moría antes por patologías perfectamente curables o evitables y hoy salvan sus vidas. Ejemplo, hemodiálisis. El tratamiento de hemodiálisis mensualmente cuesta $1.400, $1.500. El que no tenía para pagar eso sencillamente se moría. Hoy tenemos miles de pacientes de hemodiálisis que salvan sus vidas con tratamiento gratuito en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud Pública, trasplante de órganos. Antes no se hacían en el sistema público, hoy se hacen. Para ese bienestar ciudadano era fundamental la revolución sanitaria y enfocar la salud como derecho. Porque aquí siempre hubo clínicas de primer nivel. El que tenía plata podía sanarse mejor que en Suiza. Pero el que no tenía se moría a las puertas del hospital porque no tenía ni para el hilo que lo cosieran. Porque hasta eso había que llevar en emergencia de los hospitales públicos. Eso tenía que cambiar. Eso era algo fundamental, no solo en cuanto al impacto en nivel de vida, sino como mensaje. Que aquí se acabó el mercantilismo en todas las dimensiones, incluso para educación, salud, una mercancía más, convertir esos derechos en una mercancía más. Son derechos, son cosas que nadie le puede quitar a la gente. Y el Estado tiene que garantizar esos derechos. Esa es una cosa que más me emociona cuando voy a visitar un poblado, camino por las calles, cuando alguien se me acerca y equivocadamente dice, presidente, gracias a usted estoy vivo. O mi madre, gracias a usted se salvó porque le pudieron hacer trasplante, porque la atendieron gratuitamente. No es gracias a mí, es gracias al pueblo ecuatoriano. Pero es verdad que antes esa persona se hubiera muerto. Hilando el Desarrollo, un proyecto que mediante la producción de uniformes escolares se ejecuta como un programa de inclusión económica para pequeños artesanos de la confección y microtalleres del área textil. A raíz del proyecto Hilando el Desarrollo, se abrieron las oportunidades y la puerta para poder crecer. Al principio yo solo tenía 3 máquinas, nada más, como artesano, ya independiente, con mi familia, una familia que mantener y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando llegaron a proponer del gobierno esta nueva iniciativa, muchos artesanos dijeron de que no al programa. La autoestima del ciudadano promedio no era muy buena. Los miedos eran los que lo tenían limitado. Pero en ese entonces nosotros dijimos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Perder. ¿Pero qué vamos a perder? No vamos a perder nada porque no tenemos nada. Al sur del país, en Loja, Hilando el Desarrollo,
está mostrando que la solidaridad ha vuelto. O sea, esto es para la reactivación del aparato productivo artesanal. Entonces, obviamente, solo el escuchar eso significa de que las cosas iban a cambiar. Nosotros generalmente trabajamos con tejido plano, pero acá nosotros nos enfrentamos a otras realidades. Había que trabajar con ropa tejido de punto, ropa deportiva para hacer la camiseta, hacer la pantaloneta, el calentador. Entonces dijimos, pues había que ir a aprender y aprendimos. ¿Sí? Pero aprendimos de la mano con capacitaciones, con Junta Nacional de Defensa del Artesano, Ministerio de Coordinación, tuvieron incondicional con nosotros. O sea, el apoyo y la ayuda fue inmediata. El artesano se sintió en ese rato que no estaba solo, que estaba para cosas más grandes. Y nosotros dijimos, vamos a ir por algo más grande. El dar trabajo es la satisfacción más grande que puede tener el ser humano, porque cuando tú le das a alguien la oportunidad de ganarse su dinero así, de manera digna, le dignifica, le cambias la vida a la persona. Gente que llegó sin saber nada, fueron aprendiendo en los talleres y hoy tienen sus propios emprendimientos. Los logros de una acción social y revolucionar, porque esto revolucionó el esquema de trabajo, revolucionamos sueldos, revolucionamos muchísimas cosas. Yo no solamente veo un uniforme, yo veo que algo es una verdadera armadura con la que día a día los niños y las niñas de mi provincia, de mi país, van a prepararse para dejar atrás el analfabetismo, la mediocridad y poder tener una patria de esperanzas mejores el mañana. En estos años nosotros hemos invertido cerca de $70.000 millones en todos los sectores. Hay inversión social, que es complicado a nivel financiero, porque el retorno es a largo plazo y no en términos monetarios. O sea, hay mucha inversión donde el que gasta es el Estado, pero recupera a la ciudadanía. Esta inversión, incluso la productiva, como el caso de carreteras, pero sobre todo la social, educación, salud, es altamente costosa. Un nuevo hospital, una nueva unidad del milenio, pero usted no recupera financieramente eso, ¿ya? Entonces, es duro hacer esa clase de inversiones, pero necesario también. Y hay otras inversiones, pues obviamente, campos petroleros, hidroeléctricas, que sí nos dan un ahorro prácticamente inmediato. Con las hidroeléctricas que hemos inaugurado estos años, ya en el 2017 vamos a tener unos 1.000 millones de ahorro anual. Es decir, hay hidroeléctricas como Coca-Cola Sinclair que se pagan en 3-4 años. Entonces son inversiones altamente rentables. Hoy hablan todos de inversión extranjera, que no ha venido en este gobierno. ¿Cuándo ha venido inversión extranjera al país? Les preguntan, ¿no? Y que el desarrollo industrial, creen que eso se decreta. Para que haya inversión extranjera, para que haya desarrollo industrial, debe haber infraestructura para poder sacar los productos por las redes viales. Debe haber energía para poder trabajar. Debe haber seguridad para que no asalten la empresa. Es lo que llamamos las condiciones habilitantes. Eso se tenía que crear. No existía en el país. Esos otros cambios radicales. Teníamos los peores sistemas viales de la región. Ahora tenemos el mejor de los peores sistemas de justicia. Ahora es referencia latinoamericana y a nivel mundial nuestro sistema de justicia. Éramos un país, bueno, no de los más inseguros, pero tampoco lo más seguro. Hoy es el segundo país más seguro de toda la región. Entonces, en energía, ¿no? Somos a nivel mundial de los países con mayor soberanía energética. Entonces, son las condiciones habilitantes para la industrialización de un país y para que venga inversión extranjera. Eso como economistas lo sabemos. Por eso al principio nuestro énfasis en crear esa infraestructura y esas condiciones habilitantes. Lo que nunca nos imaginamos era la recuperación de la autoestima. Es impresionante cómo un poblado que siempre fue postergado, abandonado, se le da una buena carretera y esa gente se siente nuevamente parte de la sociedad, parte del país. Son los intangibles que no se aprenden en los libros de texto. Eso ha hecho mucho bien también. La conectividad y adecuados servicios viales para poblaciones que históricamente permanecían aisladas del resto del Ecuador. Un día bonito pude conocer justamente este proyecto, ¿no?, de Manuel Espejo, y yo fui entre los primeros de coger esos proyectos de emprendimiento que el gobierno estaba dando, pues, ¿no?, esa oportunidad para, por ejemplo, uno tener su propio trabajo, ¿sí?, ser empleado y empleador, como que alguien sí le acepta tal y cual es. Tuvo la oportunidad de que me hicieran ese crédito también, ese crédito convenio, pero gracias a la gestión, ¿no?, a la gestión del proyecto Manuel Espejo en ese tiempo.
el tratamiento a las personas con capacidades especiales en Ecuador es un ejemplo para América Latina y el mundo. Ha sido una de las tantas revoluciones que hemos tenido, un cambio absolutamente drástico, histórico, inimaginable 10 años antes. Los invisibilizados, los maltratados, ahora tienen acceso a trabajo, atención. Se le paga a la madre que cuida al niño con una discapacidad grave para que pueda estar en el hogar, dándole los cuidados que merece. Hola, mijo. Hola, Kevin. ¿Cómo está? Ella va a estar en el programa Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Sí, también ya. ¿Sí sabe lo que es el programa ese? Ya se le Eso va a ser muy bueno. Vas a recibir un sueldo básico, pero para que te quedes en la casita cuidando. Te vamos a ampliar la ley para que se contrate a los padres o a los adultos bajo cuya dependencia están los discapacitados, mejorar mucho el nivel de ingreso. Pero también necesitamos de tu parte, mucha responsabilidad. Siempre se decía, ¿no? Lo que hemos hecho con los discapacitados le devolvió la dignidad a las personas con capacidades especiales. Y Lenin lo definió muy bien. No. Ellos siempre mantuvieron su dignidad. Los que la habíamos perdido éramos nosotros, al no atender a los grupos más vulnerables. Lo que hicimos fue recuperar la dignidad como sociedad. Y tiene toda la razón. A la familia le damos el bono, les vamos a construir una casita además, les vamos a construir una casita. Así es que Jesús, vas a darle a tu mami casa. ¿Qué te parece? Se ha duplicado el tamaño de la economía. Yo recibí una economía de menos de 50.000 millones de dólares y hoy esa economía es cerca de 100.000 millones de dólares. La pobreza, hemos sacado 2 millones de personas de la pobreza. La CEPAL, o sea, no son organismos internacionales, las Naciones Unidas, nos pone como de los países de América Latina que más ha reducido pobreza. Por primera vez la pobreza extrema está en menos de 2 dígitos, no 7, 8%. La desigualdad, pasamos de ser de los 3 países más desiguales. Ese tal vez es el mayor logro de la revolución, la recuperación de la esperanza, la autoestima. Hoy nos critican porque subió el desempleo de 4.3 a 5.2. Pero antes era normal, tasa de desempleo de 7-8% sin problemas económicos. Tenemos la tasa de desempleo más baja de la región. Hoy las madres lloran porque se va el hijo para estudiar a las mejores universidades becados, no porque se le va a buscar trabajo a Murcia. Entonces son cambios históricos, radicales, o sea, completos. Ha avanzado América Latina. De los países que más ha avanzado es Ecuador. Y por eso le duele tanto a las oligarquías, porque ahora no pueden eludir impuestos, porque ahora el que más tiene en verdad más paga, no es como antes que hacían cualquier cosa. Los trabajadores ganen más que el capital. Eso lo logramos cambiar en nuestro gobierno. Antes la remuneración al capital era mayor que la remuneración a los trabajadores. Pero tenemos que ir al siguiente paso. Redistribución de la riqueza. Y ese es un problema político, como lo hemos visto en Ecuador, mucho más duro. Regresé y ellos dijeron que haga una cosa, otra cosa, que estación ferrocarril comenzó a rehabilitar, entonces ellos hicieron un contrato, pidieron que trabajaran aquí y están continuando a trabajar y es mucha ayuda para la familia. El tren es para la familia y me da fuerzas de ellos. Desde que rehabilitaron aquí la estación, que ya vamos casi para más de 6 años, es algo muy bueno porque hay mucha gente que han regresado acá a la parroquia y estamos trabajando ya acá y cerca de la familia de uno. Y más que todo tener una estabilidad laboral que sea fijo, entonces me ha ayudado bastante, muchísimo. Muchísimo, porque así he podido también ayudar a mi familia, a mis padres, para mí mismo, entonces poder ahorrar un poco de dinero para poder ver si más adelante me hago una casita, algo para mí. Después de haber disfrutado durante varios años de precios altísimos del petróleo, como nunca antes había ocurrido en el mundo y como el Ecuador jamás supuso que ocurriría, pero los precios del petróleo vemos hoy con preocupación que empiezan a contraerse y más aún que esa contracción podría ser... Hubo crisis, no lo podemos negar. La parte más triste es cuando tienes que reducir parte del personal. Se desplomó el precio del petróleo. Países alrededor devalúan su moneda, nos restan competitividad. Pero es aquí en estos momentos donde la unidad de cada uno de los ecuatorianos es la que va a fortalecer y va a sostener una economía. Siempre la gente de clase media lo ha sostenido y tenemos historia y tenemos memoria. Ahí está el caso cuando se dolarizaron el país.
Muchos multimillonarios sacaron su dinero de este país, mientras que la gente de clase media fue a trabajar con migrantes a inyectar dólares y divisas a la economía que entraron directamente. Entonces siempre la clase media ha sido una clase solidaria y congratulada con su propio país. ¿Por qué? Porque se trata de tu familia, se trata de tu hijo, se trata de tu mujer, se trata de tus hermanos, se trata de tu madre. Y eso no lo puedes abandonar. Cada problema es una oportunidad que la vida te da. ¿Por qué? Porque no has estado solo. No se ha estado solo. Estamos aquí nosotros para salir adelante. Ecuador recibió golpes brutales, lo que los economistas llamamos choques externos. El primero, el desplome de los precios del petróleo, que si usted lo ve en términos reales, o sea, no es lo mismo un barril que cueste $40 a inicios de los 80 que cueste $40 36 años después. ¿Me explico? O sea, en términos reales es de los valores más bajos que ha habido. Al inicio del año lo que recibíamos por barril ni de lejos cubría los costos de producción. Por primera vez en historia que somos exportadores, tuvimos que darle $1.600 millones a las compañías petroleras públicas, Petroamazonas y Petroecuador, para que no quiebren. Normalmente el presupuesto se ha nutrido de los excedentes de estas empresas. Ahora tuvimos que sostener a esas empresas. Segundo, la apreciación del dólar, que es igual de grave que el desplome de los precios del petróleo. Nos hace perder competitividad. Más aún cuando nuestros socios comerciales, países que tienen una oferta exportable similar a la nuestra, Colombia, Perú, más que nuestros socios comerciales, nuestros vecinos, tienen moneda nacional y pueden depreciar. En un momento dado Colombia nos depreció cerca de 80% el peso. Entonces a eso yo llamé la tormenta perfecta. Pero además tuvimos eventos naturales durísimos, activación del volcán Cotopaxi, un invierno extremadamente fuerte, el terremoto de casi 8 en escala Richter, es la mayor tragedia de los últimos 70 años. Solo el terremoto nos hizo decrecer 0.7%. Un temblor, un terremoto puede cambiar la vida de un ser humano de un instante a otro instante. Lo que has trabajado por años puede que ha reducido escombros. La economía por su naturaleza se contrae, se reprime. Si antes alguien pensaba en comprarse una ropa elegante por un fin de semana, pues ahora tiene que comprar provisiones porque no se sabe en qué va a quedar mañana, ¿no? Ahora mismo tenemos un hermano, un miembro de nuestro socio, que está pasando por un pésimo momento. Su casa ha colapsado, su lugar de trabajo ha colapsado. Hemos conseguido que se le inscriba como damnificado para darle su vivienda. Le van a repotenciar el asunto de su vivienda. Eso nos lleva a nosotros de mucha alegría, saber de que tienes una tragedia pero no estás solo. Hay un gobierno que te respalda, que está contigo. Muchas veces lo más importante es lo que no ocurrió. Por la tercera parte de esto nos hicieron quebrar en el 99. Congelaron depósitos, provocaron la migración, 2 millones de personas, y con moneda nacional. Le aseguro que cualquier otro gobierno, la dolarización hubiera colapsado, hubiéramos tenido un problema mucho mayor que el 99. Nada de aquello pasó. Y en una economía dolarizada, sin moneda nacional, principal instrumento para enfrentar choques externos, donde la liquidez de la economía, lo que hace funcionar la economía, depende directamente del sector externo. Por primera vez, desde el 85, 87, 2 años decrecen las exportaciones, se nos desplomaron casi 40%. El desplome del año 2015 llegó a cerca del 29%, es el más grande desde el año 49. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar estos últimos meses sin moneda nacional. Pese a ello, ya desde el segundo y tercer trimestre hemos recuperado el crecimiento con respecto al trimestre anterior. Este cuarto trimestre ha habido una actividad económica notable y hemos superado bastante bien la tormenta perfecta. Por supuesto, algunos esperan que la superemos sin siquiera mojarnos. Eso es imposible. No, usted tiene que solucionar los problemas sin moneda nacional, sin salvaguardia, sin financiamiento, sin nada. Entonces, eso es pura demagogia. La hemos superado con el mínimo costo y en tiempo récord. Porque yo siempre, en mi fondo de mi corazón, de mi alma, digo que el tren ya viene. Vendrán bastantes, vendrán contentos y me gusta mucho. La gente visita de todos países y algo sorprendente que se piensa y hacer más cosas buenas para ofrecer para el turismo.
El tren para mí es mi sustento. Sin el tren no hubiera nada, pues aquí. O sea, sin el tren fuera que no existe nada, como antes. Ahora es la igualdad que se ve ya. Y todo esto lo hemos logrado con este presidente. Yo creo que hay cosas irreversibles, que la propia ciudadanía no permitirá que haya marcha atrás. No se permitirá que se vuelva al pasado, ¿no? Hay cosas que no podrán envolver las carreteras y llevárselas, no podrán empaquetar las hidroeléctricas y desaparecerlas, ¿no? Hay cosas que ya cambiaron, e incluso en el estilo de gobernar, ¿no? No podrán seguir gobernando a espaldas del pueblo ecuatoriano encerrado entre cuatro paredes, tendrán que dar rendición de cuentas, tendrán que visitar todos los rincones de la patria. Hay cosas de las cuales el pueblo ecuatoriano está empoderado, están integradas en el alma popular y el país nuestros ciudadanos no permitirán que el país vuelva al pasado. Con el tiempo, cuando uno se aprende a socializar con la gente, cuando ya, como se dice, le paran bola, ya no lo discriminan, sino le dan motivación. Siga adelante, Pipe, usted sí puede. Y a ella no se me hace ni pesado. Al no tener nada antes y llegar con su realito en el bolsillo, o sea, es algo bonito. Pues. Entonces, el cansancio lo dejamos ya para atrás. Seguimos adelante. Yo me siento bien feliz que por lo menos ya tiene su trabajo propio. Eso es lo que más importa en una persona y especialmente en mí, pues eso es lo que más me motiva a mí para seguir adelante. Tenemos profesores altamente capacitados, entonces ellos tienen otra mentalidad de lo que es la educación. Los ecuatorianos no estamos acostumbrados a ese tipo de mentalidad, a ese cambio educativo. Creo que todos aquí desde siempre estuvimos acostumbrados al facilismo, al memorismo, y cuando llegas acá es algo completamente diferente. Siento que he crecido como persona, como mujer, como estudiante, como ecuatoriana. Yo creo en este proyecto, yo le aposté a este proyecto y estoy segura que tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero sí en 3 años, 4 años que nos graduemos, que no solo se gradúe la primera promoción. Este proyecto va a dar sus frutos y van a ser muy grandes, muy valiosos para el país. Sí lo veo con optimismo, porque tenemos las herramientas y el conocimiento para seguir trabajándolo. Tú ya tienes un parámetro comparativo de algo o de alguien, cómo era antes y cómo es ahora, para tú sacar tu conclusión. Lo que ven, lo que palpa, lo que tacta es lo que tiene el impacto directo. O sea, ves bienestar, un bienestar de forma global. El compromiso del ciudadano es mantenerla y sostenerla. Ese es el compromiso de un ecuatoriano, eso es lo que nosotros como artesanos proponemos a este Ecuador. ¿Sí? Producir más. Todavía falta mucho por hacer. Estamos en el camino correcto, hemos avanzado mucho, pero falta muchísimo por hacer. Mientras hay un solo pobre, nadie podrá sentirse satisfecho, nadie podrá sentirse en calma. Para finalizar, ¿qué es lo primero que quiere hacer usted cuando deje carretera? Dormir. Luego leer y si puedo, dar clases. ¿Okay?